en Juan capítulo 20 y verso 31. Nosotros estaremos aprendiendo un versículo cada domingo. ¿Cuántos quieren aprenderse el versículo de hoy? Y los niños se van a aprender este versículo el próximo domingo. Así que ustedes van a escuchar lo mismo en sus hijos a partir del próximo domingo. Y este es el versículo, Juan 20, 31. Digan conmigo, Juan 20, 31. Y quiero que lo leamos en voz alta, ahí donde usted está. Cuento a 3 y usted lo lee en su Biblia, para que no diga que es mi Biblia lo que dice eso, ¿verdad? Juan 20, 31, ¿lo tiene? Cuento a 3 entonces, 1, 2 y 3. A ver, una vez más, 1, 2 y 3. Bien, ahora ya no mire su Biblia, dígalo otra vez, pero esta será escrita para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Ven? Este versículo que tiene que aprender esta semana. Amén. Entonces póngalo frente a su mesa, póngalo frente a su televisor. En lugar de ver Netflix, apréndaselo antes, ¿verdad? En su cocina, en su dormitorio, donde pueda durante esta semana, repita este versículo. Amén. Lo voy a preguntar a todo el mundo. Amén. Bueno, Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que toda la Escritura fue escrita con este propósito, el que podamos creer que Jesús es el Cristo, tu Hijo amado, Señor, y para que al creer en ese nombre tengamos vida en el poder de ese nombre. Señor, te pedimos que esta mañana tu Santo Espíritu nos guíe a toda la gracia, la sabiduría, la revelación y el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para poder creer el Evangelio en nuestra vida. Señor, ponemos este tiempo delante de ti para que la palabra del púlpito, Señor, confirme el Evangelio en nuestra vida y además traiga las respuestas que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, Señor, de esta manera, danos tu gracia para poder ser entendidos en la verdad que es el Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús de Cristo, oramos todos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan 20, 31 dice que las cosas que Jesús hizo y que se registraron o que quedaron escritas tienen el propósito único de dar a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en ese nombre podamos nosotros tener vida en ese nombre. Esto es lo que la Biblia dice. Si usted lee el verso 30, dice que Jesús hizo muchas señales delante de sus discípulos que no se escribieron en la Biblia, pero las que se escribieron, las que quedaron registradas, son para una sola cosa: para que usted y yo podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y como resultado podamos recibir vida en ese nombre. El tema de hoy es acerca de la Biblia, la palabra escrita de Dios. 66 libros tiene su Biblia. No sé si los había contado usted alguna vez. ¿Cuántos tiene? 66 libros. Y está dividida en 2 partes, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estas 2 partes?
Antiguo y Nuevo Testamento. Yo sabía que usted sabía, ¿verdad? El que sabe, sabe, dice por ahí. Entonces le voy a hacer la otra pregunta. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Ah, ya lo supieron. Ya son los dos contestando aquí. Yo pensé que usted sí sabía. Ilústreme, dice mi amigo Guillermo, ilústreme. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Ah, ¿sí conoce usted la palabra de Dios? Tiene 39. ¿Y el Nuevo Testamento tiene? 27. Ah, ¿sí conoce usted la Biblia? ¿Verdad? Ni siquiera sabe cuánto tiene cada parte. Así es como miramos la Biblia, como un libro más en realidad. Pero la Biblia dice que ella es la palabra escrita de Dios. Así que no es un libro más. 66 libros, divididos en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Fueron escritos originalmente en 3 idiomas distintos. A ver, ¿cuáles son esos idiomas? Hebreo, arameo y griego. Usted no entiende ni una palabra de esos 3, ¿verdad? Pero Dios ha permitido que lo tenga en su propio idioma. Originalmente se escribió la Biblia en esos 3 idiomas diferentes. 66 libros en lugares distintos de 3 continentes: Asia, África y Europa. En diferentes lugares Dios inspiró estos 66 libros. Cerca de 40 autores de diferentes épocas de la historia humana escribieron estos 66 libros. Cerca de 1500 años se necesitaron para terminar de escribir estos 66 libros. Pero eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es el contenido de la Biblia, el mensaje de la Biblia. Esto es lo sorprendente. Un solo mensaje. Desde el primer versículo hasta el último libro hablan de alguien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza. En el idioma hebreo es en el Bereshit, principio. ¿Y a qué se refiere el Bereshit? En realidad tiene 3 connotaciones. ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Y cuándo? Así que cuando dice en el principio, está diciendo con qué, cuándo y con quién. Ese principio, Colosenses lo confirma como una persona. Él es el principio y también es el final, dice Apocalipsis también. ¿De quién está hablando el primer versículo? En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es el principio? ¿De quién habla la Biblia entonces? Ese es el mensaje, un solo mensaje. Y claro, a nosotros no nos enseñaron eso. Nos enseñaron historias bíblicas, ¿verdad? Desde el Génesis, los 6 días de la creación. Pero nunca nos mencionaron quién es el principio. Nunca nos enseñaron quién es ese principio y cuál es el mensaje del Evangelio. Por eso, toda la Biblia, los 66 libros, hablan de este único mensaje. El Mesías, Cristo, es el mensaje que debemos tener. Dios se ha revelado al ser humano y lo ha hecho de 3 maneras. Quiero que ponga atención en este punto. Dios se ha revelado de 3 maneras al ser humano, porque cuando usted esté delante de Dios allá en la eternidad, usted no podrá decir: no, Señor, yo no sabía eso. Por eso quiero explicarles las 3 formas en que Dios se ha revelado. La primera manera en que Dios se ha revelado a la humanidad es
creación. Diga conmigo, en la creación. Por eso el Salmo 19:1 dice que los cielos, ¿qué? Los cielos cuentan, los cielos hablan de la gloria, ¿de quién? De Dios. Y el firmamento, ¿qué dice? Proclama, anuncia, declara la obra de sus manos. Por eso, si usted va a Romanos 1:20, dice que usted y yo no tendremos excusa delante de Dios. Esto está duro, dígame que tiene su lado. No tendremos excusa. Romanos 1:20, ¿alguien puede leer Romanos 1:20 rápido? No tendremos excusa. Pues desde la creación todos han visto los cielos y la tierra. Todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo. Por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades del Dios invisible. Su poder eterno. Su eterno poder. Su naturaleza divina. Su deidad. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Excusa para no conocer a Dios. La creación anuncia quién es Él. Toda la creación anuncia quién es Él. No hay excusa para decir, no, yo no lo conozco. La segunda manera en que Dios se ha revelado es a través de la palabra escrita, la Biblia. Esta es la palabra escrita de Dios. Amén. Esta es la segunda manera. 1500 años, 40 autores, 3 idiomas, todo para revelarnos el camino para regresar a nuestro Padre Celestial. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3 y versos 15 y 16, el apóstol Pablo dice a Timoteo: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Y estas te pueden dar la sabiduría que se necesita para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. La segunda manera en que Dios se ha dado a conocer a la humanidad después de la creación es la palabra escrita. Y aquí hay personas que lo han conocido desde las dos maneras, así que tampoco tienen excusa, porque al que más se le da, más se le va a dar. Pero hay una tercera manera en que Dios se reveló a la humanidad. Es a través de la palabra viviente de Dios, la palabra viva de Dios. Y esa palabra viviente, esa palabra de vida es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Mesías prometido en toda la palabra escrita. Pero Él, dice la Biblia, que se hizo carne. La palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y vino y habitó entre nosotros los hombres. Y vimos gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Pero los hombres
Primera de Juan capítulo 5 y verso 20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos saben que el Hijo de Dios ha venido? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ah, sí, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Claro que sí. Y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Para esto vino el Hijo de Dios, para que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesús Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Dios se ha revelado no solamente a través de la creación, no solamente a través de la palabra escrita, sino que también lo ha hecho a través de la palabra viviente, que es su Hijo Jesús el Cristo. Si después de esto aún no pueden creer, todavía envió su Santo Espíritu para que diera testimonio de quién es su Hijo. Si después de esto la humanidad no puede creer quién es Dios, no tiene ninguna excusa, porque Dios se ha revelado. Hasta el día de hoy el ser humano sigue separado de Dios, y ese es el problema más grande que tiene toda la humanidad. El ser humano quedó separado de Dios gracias al engaño de Satanás y al pecado que entró desde Génesis capítulo número 3. Usted lo puede revisar ahí. A partir de ahí la humanidad sufrió un cambio. La desgracia más grande que ha acontecido a toda la humanidad se registra en Génesis capítulo número 3. El ser humano lo perdió todo. Y este es el problema espiritual que toda la humanidad sigue teniendo hasta este preciso momento. Por eso el libro de Romanos en su capítulo número 1 y verso 21 al 25 dice: sin embargo, aunque lo sabían muy bien, hablando de que sabían quién es Dios, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Al creerse sabios, se volvieron aún más necios. Luego representaron la gloria del Dios inmortal con imágenes de pájaros, de animales que andan en cuatro patas, de reptiles y de simples humanos mortales. Por eso Dios los dejó caer en toda clase de suciedades y los dejó hacer lo que les viniera en gana. Así deshonraron sus propios cuerpos unos con otros. Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira, por adorar a las criaturas y no a Dios que las creó, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El ser humano hasta el día de hoy se encuentra separado de Dios. Para eso vino Cristo, para que podamos regresar a Dios todos los días de nuestra vida, porque el Evangelio no es una teoría, el Evangelio no es una religión, el Evangelio no es una filosofía de vida, no es una manera de vivir, no, el Evangelio es la vida de Dios, la única vida de Dios. Por eso necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Igual que el pez fuera del agua muere, el ser humano separado de Dios muere. Necesitamos el Evangelio toda la vida, todos los días de nuestra vida. Sin embargo, aún en las iglesias hemos usado la Biblia para muchas cosas de manera equivocada.
Y no estoy lejos de pensar que algún padre de familia haya usado la Biblia incluso para pegarle a su hijo en la cabeza, lo que pesa. No descarto ni siquiera ese uso. O sea, hemos usado la Biblia para muchas cosas de manera equivocada. Se ha usado para respaldar guerras en la historia humana, desde la Biblia. Se ha usado para establecer nuevas religiones en el mundo, desde la Biblia. Para manipular e influenciar a las multitudes necesitadas e ignorantes del contenido de la Biblia. Y creen lo que les dicen hoy, pero nunca van a la Biblia para corroborar si eso es lo que es. Pacte hoy, traiga su dinero y Dios le dará el 100% de ahí viene. Y creen la mentira, pero no van a la Biblia para corroborar si eso es verdad. Los están asaltando en las iglesias y no se dan cuenta. Es más, hasta felices. La Biblia se usa para muchas cosas, en realidad. Se puede usar para muchas cosas. Para perseguir y atacar a quienes no creen como nosotros. Es que ustedes no creen como otros, también usan la Biblia para eso. Es incorrecto. La usa el brujo aquí en Zapayán. Usted que ha ido conoce, ¿verdad? El brujo tiene en su mesa la Biblia. La usa el brujo, la usa el hechicero, la usa el filósofo, el psicólogo, el influencer, el coach, el youtuber, hasta los políticos y los pastores la usan para su propio beneficio. Hemos usado mal la Biblia. La Biblia dice en Juan 20:31 por qué se escribió. La Biblia es para que creamos que Jesús es el Mesías Cristo y que con este mensaje del Evangelio suceda el pacto de la evangelización mundial de Mateo 24:14 y entonces el ser humano resuelva su problema espiritual, que no lo puede resolver por sí mismo. Nadie puede vencer a Satanás con su propia fuerza. Nadie puede resolver definitivamente el pecado con su propio esfuerzo. Y nadie, por mucho que se esfuerce, puede regresar a Dios por sí mismo. Nadie puede resolver esos 3 puntos espirituales. El ser humano necesita el Evangelio. Porque solo a través del Evangelio nos podemos encontrar con Dios. Solo a través de esta buena noticia nuestro pecado es resuelto. Y solamente a través del poder del Evangelio se puede vencer a Satanás. Así que, mis amados hermanos, la Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra inspirada y escrita de Dios para el ser humano. Eso es la Biblia. Se le llama de diferentes formas: la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, el libro negro, como quieran llamarlo. Pero lo más importante es el contenido. Tiene un solo mensaje unificado, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin contradicción alguna. Es un mensaje muy claro. Es un mensaje que está totalmente claro en todo su recorrido. De él habla Génesis, de él habla Apocalipsis, de él habla Job, de él hablan todos los profetas. Claro que se narran momentos en la historia del pueblo de Israel, claro, pero al final esas historias nos llevan a reconocer la necesidad de un Mesías. Y en el Nuevo Testamento nos llega a la necesidad de reconocer que el Mesías vino en la vida, en la persona de Jesús, en Cristo, el que vino a la cruz de la resurrección. Y nos lleva a entender que un día Él va a regresar. Este es el Evangelio. Así que la Biblia tiene ese mensaje unificado. Pero no solamente eso. Las profecías acerca del Mesías Cristo se han cumplido. Más de 300 profecías registradas en la Biblia hablan de su nacimiento, de su padecimiento, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de la llegada del Espíritu Santo y de su retorno. Y todo eso se está cumpliendo totalmente, a cabalidad. Pero no solamente es que tenga un mensaje unificado, y no solamente es que esas profecías se hayan cumplido en una
también tiene la autoridad y el poder de la palabra de Dios que puede transformar vidas. Esto también es la Biblia. Por eso cada vez que escuchamos el mensaje de la Biblia, cobramos vida. ¿Cuántos cobran vida cuando escuchan el Evangelio? Es porque eso nos da vida. Es el poder y la autoridad de la palabra que transforma nuestras vidas. Los adictos a la droga han sido curados. Y no uno ni dos, miles en el mundo. Los homosexuales han sido liberados por ella. Claro que sí. Los abandonados y haraganes han sido transformados por ella y empiezan a trabajar. Claro que sí. Los criminales endurecidos han sido reformados por ella. Los pecadores son reprendidos por ella. Y el odio se ha convertido en amor cuando se lee la Biblia. Este es su poder transformador. Así que si usted necesita algo, es la Biblia. Si usted necesita algo, es el Evangelio. Regrese a su casa hoy y desempolve este libro y entienda que no es un libro más, es la palabra escrita de Dios. Por eso el mensaje de la Biblia sigue siendo el mismo y hasta este momento sigue vigente. Durante muchas ocasiones en la historia han tratado de destruir la Biblia, pero no han podido ni podrán. Satanás trata de oscurecer el mensaje de la Biblia todos los días en tu vida. Los emperadores romanos quisieron detener su proclamación. Los gobernantes de las naciones también prohíben que se lea la Biblia públicamente. Los ateos dicen que no tiene sentido su contenido. Los pseudocientíficos dicen que no tenemos que creer en un libro. La mal llamada ciencia, que ha construido sus propios templos de la sabiduría humana y ha levantado sus propios sacerdotes y tiene a sus discípulos en las universidades, están negando la palabra escrita de Dios. Por eso es pseudociencia. La Biblia la describe como la mal llamada ciencia, porque la verdadera ciencia nos lleva a Dios, al creador de todo lo que vemos. Por eso Juan 20:31 dice: ¿para qué fue escrito todo el contenido de la Biblia? Movimientos sociales han tratado de detener y hoy están tratando de que esto se olvide. Y han llegado a aspectos educativos a prohibir incluso el uso de la Biblia. Se están levantando en el mundo restricciones legales cada vez más fuertes para que este mensaje ya no se siga proclamando. Hay persecución en algunas naciones donde los que proclaman el mensaje de la Biblia están siendo asesinados, ellos y sus familias. Pero eso no cambia nada. La Biblia sigue diciendo que fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en ese nombre tengamos vida en el poder de su nombre. Para esto escribió la Biblia. El ser humano sigue hasta el día de hoy separado de Dios. Por eso mismo, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Hay una esperanza para el mundo hoy, es Jesús, el Mesías Cristo. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, porque como verdadero profeta Él nos abrió, dice Hebreo, con su cuerpo que fue rasgado en la cruz, nos abrió el camino para que estemos con Dios. El camino, la verdad, porque vino a derrotar al mentiroso, al padre de la mentira, que es Satanás. Y la vida, porque resolvió el problema del pecado que produce muerte. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida, verdadero rey, sacerdote y profeta de Dios. Así que la Biblia es la palabra escrita de Dios, y es así como tenemos que verla. Nos guía al conocimiento de Dios a
través de su Hijo, Jesús el Cristo, y su obra en la cruz y la resurrección. Y nos enseña a vivir la vida eterna con el Evangelio. La vida eterna ya comenzó, ya es una realidad acá, ahora mismo, para aquellos que puedan creer. Por eso cuando Josué va a conquistar la tierra de Canaán, en Josué capítulo 1, verso 8, escribe: que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Que no se aparte nunca, jamás, que se aparte de tu boca este libro de la ley. Es decir, tienes que proclamar el mensaje de este libro de la ley. No se aparte jamás el mensaje de este libro de la ley. Que no se aparte de tu boca. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Y luego medita en él de día y de noche. Y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Serás prosperado, dice otra versión. En el Salmo 119, 105, el salmista reconoce y dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. En medio de un mundo tortuoso, en un mundo difícil, en un mundo confundido, en un mundo de oscuridad, en un mundo donde no hay respuestas claras, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y Jesús en Mateo 13:31 dijo: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Esto es la vida. Quiero concluir diciendo que Jesús es el Mesías Cristo, el mensaje de toda la palabra escrita de Dios, y Él mismo es la palabra viviente de Dios. Este es el objetivo final por el cual se escribió toda la Biblia, Juan 20:31. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Antiguo Testamento, 39 libros, el Nuevo Testamento, 27 libros, nos hablan de este mensaje. La palabra testamento, lo que significa es proclamación o declaración de algo, de la voluntad de alguien. Eso es un testamento. Es proclamar o declarar la voluntad de alguien. Y Dios proclamó y declaró su voluntad a través de estos dos testamentos. Testamento es un texto con una promesa escrita. Hay algo escrito, una promesa escrita. Esto es un testamento. Testamento es un texto con el pacto y la promesa del Mesías Cristo. Esto es la Biblia. Por eso, esta es la fe que el mundo necesita hoy. Por eso Dios nos ha dado el Evangelio, para que suceda con nosotros la evangelización mundial en nuestros días con esta fe. Por eso hemos creído el mensaje del Evangelio. Espero que usted y yo podamos encargarnos de obedecer este pacto y cumplir juntos la evangelización del mundo, guiados por nuestro Padre Celestial, por la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, que podamos aferrar todos los días de nuestra vida a la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Bendigo tu vida y oro para que el Señor te revele cada día este mensaje, que al final es lo más grande que te podrá llevar de esta vida también. Amén. Oramos. Póngase de pie. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor.
Gracias por tu misericordia expresado en la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Gracias por tu palabra escrita, Señor. Gracias por tu palabra viviente, Señor, que nos ha sido revelada. Te damos gracias esta mañana. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas sirvan para proclamar este mensaje, no solamente a la nación de Guatemala, sino al mundo entero, Señor. Oramos, Padre, para que se abran las puertas del evangelismo y el mundo reconozca que Jesús es el Cristo, el Hijo tuyo, Señor del cielo, quien resuelve el problema espiritual del ser humano. Ponemos todo, Señor, delante de ti. Bendigo la vida de cada una de las familias, Señor, que están acá esta mañana. Levanto mis manos, Señor, para invocar tu nombre sobre estas familias. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su mirada sobre tu cabeza y te dé su shalom, su bienestar todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo y serán bendecidos. Padre, oro porque de esta iglesia se levanten los misioneros, se levanten los obreros, se levanten los pastores y maestros, Señor, los ministerios de este último tiempo, Padre, para proclamar al mundo que Jesús es el Cristo, el Hijo tuyo, Señor del cielo. Oro todo y bendigo las familias, Señor, acá representadas, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Vamos a cantar. De ti yo quiero estar. Sí, Señor.